Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú estás presente en este lugar. Gracias porque usted está presente en nosotros, dentro nuestro. Usted decidió que nosotros fuésemos una habitación en la cual usted quería habitar, quería vivir en la persona de su Espíritu Santo. Le damos gracias porque los que estamos aquí, la mayoría hemos entendido que usted es un Dios tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso, que ha permitido cosas que jamás nosotros hubiésemos pensado para para estar bien, para nuestro desarrollo, para que podamos crecer, para que podamos ejercer fe. Y eso usted lo hizo pensando en que el amado Espíritu Santo estuviese viviendo en nosotros permanentemente hasta el día en que salgamos de esta tierra. Así que le damos muchas gracias, Padre, porque usted ha sido fiel y porque usted tiene todas las cosas en control. Gracias, porque los que estamos aquí hemos venido porque hemos también entendido que somos los seres más necesitados de su presencia. Los seres más necesitados de que usted nos oiga cuando oramos, cuando clamamos. Somos los seres más necesitados de saber que hay un Dios eterno que tiene promesas maravillosas para nosotros y queremos nosotros poder alcanzarlas en su Hijo amado Jesús mediante la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera, antes de leer este relato que está en Juan 14, 16 y 17, que son 3 versículos, hay otro relato que lo quiero decir, que está en Hechos 1. En Hechos 1, el Señor reúne a los discípulos después de haber resucitado de los muertos y les anima a permanecer en Jerusalén, que no se fueran, porque en algún momento vendría el Consolador, el cual Él les había prometido antes de ser crucificado, antes de ir a la cruz, y Él les quiso animar a ellos, como nos anima a nosotros, diciéndonos que no estamos solos en lo que estamos haciendo, en lo que estamos creyendo, a que en este tiempo nos hemos aferrado al Señor y Él nos dice, no están ustedes solos, ¿ya? Y esto que voy a leer, que es Juan 14, 16, 17, dice, Jesús le dice a sus discípulos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, para siempre. Le dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan 16, 7 también les reitera lo mismo y les dice que a ustedes les conviene que yo me vaya, le dice en Juan 16, 17, perdón. A ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo. Hay una imagen ahí, Espíritu Santo. ¿Quién es y qué hace hoy en nosotros? Vamos a hablar quién es el Espíritu Santo. Vamos a desarrollar un poquito. ¿Quién es esta persona tan especial que vive en ti y en mí? Y quizás alguno de ustedes esté diciendo, yo no entiendo esto, yo no sé si el Espíritu Santo vive o no en mí. Pero el Señor te ha traído aquí para que puedas comprender las Escrituras por el poder de Dios y puedas entender que el Padre nos amó tanto que ha dejado a la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Ya? Empezando por 1 Juan 5, 7, dice lo siguiente, amados.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Verbo, cuando dice Verbo, se refiere a Jesús, ¿cierto? Al Hijo de Dios. Podríamos parafrasear. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ahí tiene punto y coma y dice, y estos tres son uno. Esos tres son uno, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es? Ya, lo primero que vamos a decir que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo, oí hace años de una persona que peleaba porque él afirmaba que el Espíritu Santo era una energía, ya, que era algo externo a Dios, que era algo que funcionaba con ciertos límites respecto de Dios el Padre, respecto de Jesús. Pero no. El versículo que acabamos de leer dice que el Espíritu Santo es también Dios. Por lo tanto, ¿quién vive en nosotros? Dios. Dios vive en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Entonces Dios ha escogido expresarse a sí mismo a la humanidad como Padre, como Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Otra cosa, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es Dios, podemos también decir que es la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, no sé si usted en su lectura de la palabra, cuando usted estudia las Escrituras, cuando usted escucha alguna predicación, alguna enseñanza, se dice que Dios es omnisciente, omnipotente, y también que Dios es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente, Él está en todos lados. Si usted lee el Salmo 139, el rey David dice claramente ahí, todo, si usted lo lee todo, se va a dar cuenta que él reconoce al Espíritu Santo en todo. Desde que estaba en el vientre de mi madre, dice él, de tu embrión vieron mis ojos. Es tanto lo que hay allí. Dice, si en el cielo hiciere estrado, también allí tú estás. Si estuviese en lo profundo del mar, allí también me asirá tu mano, me sacarás con tu mano. O sea, ninguno de nosotros podemos escondernos de ese Dios omnipresente. Él está en todas partes, Él está en todos lados. Amén. Él también es omnipresente, porque omnipotente. Él levantó a Jesús de los muertos, ¿no es cierto? Romanos 8:11 nos dice que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Pablo, por el Espíritu Santo, nos está enseñando que el espíritu de aquel, o sea, del Padre, que levantó a Jesús de los muertos, que mora en vosotros. Es decir, en la semana pasada dije esto yo. Para resucitar a un muerto necesitamos un gran poder, un poder extraordinario, un poder que no puede ser pequeño, tiene que ser un poder extraordinario, no de esta tierra, sino el poder del Espíritu Santo fue el que levantó a Jesús de los muertos. Amén. Es también omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo sabe todo. 2 Corintios 2:10, lo vamos a leer porque allí hay algo maravilloso. 2 Corintios 2:10, si tiene su Biblia ahí, búsquelo. 1 Corintios 2:10, perdón. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ya se refiere a la profecía, a la palabra. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo sabe cómo estás ahora tú. El Espíritu Santo sabe cómo estabas hoy, ayer. Y Él aún sabe cómo estarás mañana después de esta ministración de la palabra. Yo decía la semana pasada que somos ministrados muchas veces por la palabra y no oímos, no abrimos nuestros oídos físicos ni tampoco internos para oír.
porque terminamos nuestros cultos, nos vamos a la casa y el día siguiente partimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho siempre. Pero Dios en su amante amor, en su amante misericordia nos reúne aquí para esto, para enseñarnos y decirnos que Él lo sabe todo. Él sabe todo de ti, todo de mí. Él sabe tu condición en la que estás. Él sabe las cosas buenas que has hecho. Que a todo esto las cosas buenas no nos sirven para la eternidad. Podemos ser muy buenos, pero no nos sirven. Pero Él también sabe los pecados que hemos cometido, de las cuales nos tenemos que arrepentir, de las cuales tenemos que confesar, arrepentirnos y volvernos al Señor. Él sabe todo, amados. No nos podemos esconder del Espíritu Santo porque Él vive en nosotros. Él es omnisciente y estuvo en la creación. El Espíritu Santo parte desde que el mundo fue formado. El Espíritu Santo, dice Génesis 1 y 2, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el segundo versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estuvo en la creación. El Espíritu Santo hizo lo que el Padre ordenó hacer, lo que Dios, el Padre, ordenó hacer. Decíamos al principio que ellos, aunque son tres personas, tienen diferentes personalidades, pero también asignaciones, porque el Padre es el arquitecto, el Hijo ejecuta y el Espíritu Santo es que al final nos convence de pecado a nosotros para que se cumpla el deseo del Papá. Él en su gran amor ideó salvarnos, sacarnos de nuestra vana manera de vivir. Pero lo hizo a través de Cristo Jesús. Hoy, como hablaba Mario recién muy bien, hoy la gente, tengo amigos que no son cristianos ahí en el WhatsApp, que son trabajadores, y ellos ponían ahí, decía, feliz día de resurrección. Y mostraban a los niñitos con estas cositas, ¿cómo se llaman? Los conejos, con conejitos, con estas cosas. Y la gente celebra esto como una tradición. Pero nosotros no lo hacemos porque hemos creído que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo vive en nosotros. Así que es inmensamente maravilloso entender que el Espíritu Santo ha estado siempre desde la fundación del mundo hasta este día que estamos, porque mañana no lo conocemos. El Espíritu Santo fue quien llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, donde vivía, para formar de él, de su descendencia, un pueblo para Dios. Fue el Espíritu Santo quien habló a Abraham, amados. Estuvo ahí, vamos a avanzar rápido. Estuvo con Moisés cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Él fue quien abrió el mar Rojo. También para abrir un mar habría que hacer el intento cuando vayan a Caldera, pesquen una vara y golpeen el mar a ver si pasa algo. No va a pasar nada. Porque para abrir el Mar Rojo, que es un lugar relativamente estrecho, geológicamente hablando, pero no se puede abrir por sí solo. Se necesita un poder grandioso, extraordinario. Y ese fue el poder del Espíritu Santo. Estuvo ahí Él. En Éxodo capítulo 12, 13 y 14 usted encuentra todo este relato. Léalo. Asómbrese de lo que Dios ha hecho por la humanidad hasta este día. El Espíritu Santo estuvo con Josué, estuvo con todos los profetas, con David. Él fue el Espíritu Santo que le dio a Salomón esa extraordinaria sabiduría para gobernar a Israel. Cuando Josué porque cuando estuvieron 40 años en el desierto vagando y ninguno, excepto Josué y Caleb, entraron a la tierra prometida, ellos no se fueron a instalar a la tierra prometida. Ellos tuvieron que conquistar la tierra prometida porque ya estaba habitada por otras naciones, por otros pueblos. Entonces, para derrotar o conquistar esa tierra no era por sí mismo, no lo hubiesen hecho jamás.
pero el Espíritu Santo fue quien guió a Josué y poder dirigir al pueblo a poder también conquistar la tierra. Él sustentó también a Jeremías. ¿Ha oído que los teólogos dicen que Jeremías es el profeta llorón? Los que han leído Jeremías, lea Jeremías. Pero Jeremías sí lloraba, pero él lloraba porque a Jeremías le tocó una historia tremenda que vivir, de mucho sufrimiento, de muchas cosas que le pasaron hablando físicamente, pero también él lloraba por el pueblo de Dios, porque él veía que el pueblo de Dios cada vez se aferraba más a los ídolos, se aferraba más a la rebelión que poder rendirse al Señor. Y él lloraba, por eso le pusieron el profeta llorón, pero el Espíritu Santo lo sustentó y él terminó sus días habiendo servido al Señor, porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Para qué nombrar a Ezequiel, Isaías, quien profetizó acerca del Mesías que vendría, se acuerda? El Espíritu Santo habló a Isaías acerca de Jesús, acerca del Emmanuel, Dios con nosotros, que un día nacería 700 años antes, un poco más. Y eso se cumplió. Desde el principio de la creación hasta Jesús. Y dice Mateo que María concibió del Espíritu Santo, dice. Y allí estuvo Jesús en el vientre, 9 meses, y nació. Pero el Espíritu Santo siempre estuvo allí. Dice que al nacer Jesús, Herodes decidió mandar matar a los niños menores de 2 años en toda la región de Judea, donde supuestamente había nacido Jesús. Y eso pasó, amados. Pasó. Mataron a muchos niños menores de 2 años. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Habló a José y le dijo: sácalo, llévatelo a Egipto. Después le habló allá en Egipto y le dijo: vuelve con el niño a Israel, porque el que buscaba matarlo ha muerto. Herodes había muerto. Y lo guió, y estuvo el Espíritu Santo con Jesús en su niñez, en su juventud. Estuvo también cuando empezó su ministerio. Por 3 años estuvo con él, lo sustentó durante su agonía antes de ser crucificado, luego siendo crucificado. Hasta el momento en que en Marcos 15, 11, dice que Jesús estaba crucificado y dice que él gritó en agonía y dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Allí el Señor Jesús fue abandonado. Allí, en ese momento, los pecados tuyos y los míos fueron sobre Jesús. Él allí estaba pagando el precio de lo que tú y yo hicimos, ofendiendo a Dios desde que nacimos. Desde que la humanidad pecó allá en Adán, como lo decíamos la semana pasada, Jesús murió por todos esos pecados, por los que fueron, por los que son y por los que vendrán. Los niños que nacerán mañana, como yo se los he enseñado siempre, nacerán también vendidos al pecado y tendrán que arrepentirse. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz, cuando Él entregó el Espíritu, hasta ahí el Espíritu Santo estaba. Pero dice que 3 días más tarde, el Espíritu Santo resucitó a Jesús de los muertos con gran poder y gloria. Pero entonces, en ese momento, Jesús ya no estuvo con los discípulos como siempre, como en carne, sino como el Jesús resucitado. Y el Espíritu Santo estaba allí sustentando a Jesús, sustentándole, hasta llegar a lo que leímos o lo expliqué al principio, cuando dice que resucitó Jesús, estuvo 40 días más o menos con los discípulos, y dice que los llevó allí cerca de Betania, dice, y les habló todas estas cosas, los animó a seguir, los animó a esperar en Jerusalén, que pronto vendría el Espíritu Santo sobre ellos.
Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Hay mucho que decir, amados. Les decía yo la semana pasada que cuando nosotros nos ponemos aquí al frente, cualquiera de ustedes, siempre vamos a hablar un resumen, algo pequeño acerca de la grandeza de Dios, porque no podremos nunca hablar todo. Cualquier tema que usted escuche siempre será algo pequeño, pero Dios ha provisto eso para ti, para mí, para consolarte, para transformar tu corazón. Hemos hablado un poquito de quién es el Espíritu Santo. Desde la creación del mundo hasta este momento, hasta ahora, Él está aquí, amados, y vive en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué hace ahora el Espíritu Santo en el discípulo? Lo primero es que Corintios 6:19 dice: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Bien fácil, amados, en comprenderlo. El Espíritu Santo vive en nosotros, como le decía al principio. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él quiere hacer una habitación permanente en ti y en mí. Le contaba a Mario, al pastor Carlos igual, tuve en la mañana un sueño, porque he estado todos estos días buscando y hablando con el Espíritu Santo, y hoy temprano en la mañana vi que venía de un culto, venía con Mario, y llegué a mi casa, a una casa, era mi casa donde yo vivía, y yo abro la puerta y escurría agua por todos lados, un agua limpia, y más o menos 30 centímetros de agua había en el piso también, un agua limpia, un agua cristalina. Y a mí no me provocó susto, no me provocó rabia porque se me estaba mojando la casa, y no estaba lloviendo tampoco. Y era una casa de un piso, por lo tanto no había segundo piso porque cayera del piso de arriba. Un agua cristalina que me provocó a mí al ver eso un gozo. Un gozo. Lo único que pensé en cómo sacar esa agua porque ahí yo vivía, pero no provocó en mí algo negativo, sino una cosa tremenda en mi corazón. Mientras meditaba en esto, podía entender la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque Él nos quiere limpiar, nos quiere transformar, nos quiere enseñar, nos quiere transformar a la imagen de Jesús. ¿No es cierto? Y hay otra palabra ahí que le dice a la mujer samaritana, me parece, si no me equivoco, le dice que nosotros debemos convertirnos en una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Entonces, a eso quiere llegar el Espíritu Santo en nosotros. Él vive en nosotros, amados. No debemos olvidarnos de eso. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, lo honramos y Él está feliz. Y Él fluye en nosotros para ir transformándonos. Pero cuando pecamos, Él se contriñe, Él se esconde en nosotros, pero no se va, sino que permanece en nosotros hasta que nosotros nos arrepentimos y volvemos al Señor y nos sujetamos a Él. Él vive en nosotros, amados, somos templos del Espíritu Santo. Romanos 8:11 también lo dice, Juan 14:16 también. Efesios 1:13 y 14, búsquelo, Efesios 1:13 y 14. Lo vamos a leer. Efesios 1:13 y 14 dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo vamos a leer. Dice, en Él también, cuando dice en Él, se está refiriendo a Jesús. Vosotros, todos ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, se refiere a Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo en nosotros es un sello de nuestro Padre Celestial. El Espíritu Santo en nosotros es un sello. O sea, ese sello dice, tú eres mío. Tú eres mío. Y nada te puede arrebatar de mi mano. El 14 dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Somos el sello de Dios. El Espíritu Santo es el sello de Dios en nosotros. Y Él ha hecho promesas a nosotros, a los que creen en Él. El Señor ha hecho promesas. Y una de ellas es que un día vamos a estar con Él. Dice que Él, ese sello va a permanecer con nosotros porque dice que es las arras, o sea, el Espíritu Santo está arraigado a nosotros. Le decía recién que cuando pecamos, Él no se va de nosotros, sino que lo que hace es se contriñe en nosotros. No fluye en nosotros. Pero dice que está arraigado en nosotros, que es nuestra, hasta la redención, dice. Nosotros somos heredad de Dios, somos herencia de Dios. Pero dice que quiere decir que el Espíritu Santo estará hasta nuestra redención definitiva. Hemos de vivir esta vida y hemos de pasarla, unos están naciendo hoy día, pero nosotros ya nacimos hace muchos años y vamos a pasar esta vida, hermanos. Pero se llegará el momento en que realmente vamos a ser redimidos para siempre, eternamente. Y hasta entonces el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Dice que es hasta la redención de la posición adquirida. O sea, cuando tomemos la posición que Dios nos ha dado, que somos sus hijos, que hay herencia para nosotros, que podemos disfrutarla, no tan solo pensando en que allá cuando estemos con Él, sino ahora mismo podemos disfrutar de la herencia de Dios, del Espíritu Santo que vive en nosotros. Él es el sello de Dios en nosotros, amado. No olvidemos jamás eso. Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo para que Satanás no nos saque de nuestra condición. Y no podrá jamás, jamás. Otra cosa, el Espíritu Santo nos ha adoptado como sus hijos. Romanos 8:15 dice, habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu Santo es quien nos ha adoptado como hijos de Dios. Y podemos nosotros clamar al Padre. Los teólogos que estudian más dicen que cuando Abba quiere decir papito, papito, papito. Somos hijos de Dios, amados. El Espíritu Santo nos ha adoptado. Otra cosa, el Espíritu Santo nos capacita para comprender las Escrituras. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Al igual que la oración, ahí lo vamos a decir, pero al igual que la oración, cuando muchas veces tú lees las Escrituras, te pasa que no puedes entender, que no entiendes lo que lees, que no sabes qué Dios te quiere decir. Se da cuenta que a veces hemos leído las Escrituras y la leemos como una historia, como un relato, pero las Escrituras están vivas. Mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Las palabras del Señor están vivas, amado. Cuando nosotros leemos las Escrituras, encontramos vida en ello y somos transformados por ellas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. El Espíritu Santo mismo es el que nos abre las Escrituras y podemos comprenderlas y podemos mirar y observar y podemos disfrutar de las promesas del Señor. Como le decía recién, que no necesariamente son para que soñemos en vivirlas cuando estemos con Él, sino que ahora podemos ser hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres felices, bienaventurados porque hemos conocido al Señor. Podemos ser hombres y mujeres que mantenemos la integridad, que no andamos enojados, que no andamos hiriendo a la gente, que no andamos en iras, no andamos en aquellas cosas que hablábamos la semana pasada, cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Tenemos ahora la oportunidad de ser hombres y mujeres de Dios. Y no hablo solamente ahora a los adultos, le hablo a los jóvenes, a los adolescentes,
Amados adolescentes, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros para que lo disfrutemos, para que lo conozcamos y vivamos aferrados a Él. Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo es quien nos enseña las Escrituras. Otra cosa más, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16:8 dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio. Y Él vino, amados. Eso lo dijo antes que viniese. Jesús lo dijo antes. Y Él vino. Y Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Todos los que estamos aquí, a excepción de alguno que esté por primera vez aquí, o que no entienda que haya venido algunas veces, todos estamos siendo convencidos día a día por el Espíritu Santo. Primero, de que somos pecadores y necesitamos a Dios. Y segundo, de que somos convencidos de que podemos disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para que viva permanentemente. ¿Por qué Él nos tiene que convencer de pecado? Como dijimos la semana, Efesios 2:1 dice que Dios, Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. De allá venimos, amado. Y quizás alguno de ustedes no entiende estas cosas, pero si usted no se ha arrepentido, si usted no ha conocido al Señor, la Biblia dice que usted está muerto en delitos y pecados y necesita arrepentirse. Y el Espíritu Santo vendrá y hará una morada en usted. Nacimos muertos al pecado. Nacimos muertos en delitos y pecados, nacimos vendidos al pecado. No aborrecíamos el pecado, pero el Espíritu Santo nos lleva ¿a qué? A aborrecer el pecado. El Espíritu Santo nos ha convencido de lo malo que es el pecado y sus horribles consecuencias, no tan solamente para esta vida, porque cuando hay pecado se sufre, amados. Sufre el que está a tu lado, sufren tus hijos, tus padres, tus hermanos. Se sufre, hermano, porque todo pecado tiene consecuencias a corto o a largo plazo. Alguien dijo una vez, no, si no pasa nada, que no pasaba nada haciendo lo que estaba haciendo. Pero el tiempo le dijo lo contrario. Vieron cosas horribles, la consecuencia de aquellas cosas. Yo siempre les he dicho a ustedes, los que se acuerdan, que hay pecados que se ven y otros que no se ven. Si usted asesina a alguien, eso se ve, porque lo va a buscar la policía, usted se va a ir preso, va a salir en las noticias, e incluso ahora va a salir en el extranjero, porque las noticias del extranjero están aquí también. Pero hay pecados que no se ven, amados, que están escondidos ahí donde nosotros debemos despertar. Despierte a esas cosas que están ahí escondidas. Deje que el Espíritu Santo, cuando usted está pensando está mal esto, es porque el Espíritu Santo le está diciendo eso está mal. No lo hagas. No ofendas al Señor. Esa es la voz de Dios hablando, la voz del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Debemos odiar el pecado, amar a Dios, porque ha pasado. ¿Por qué tiene que ser el Espíritu Santo convenciéndonos? Porque ha pasado, no sé si a mí lo digo por experiencia propia. Muchas veces yo quise servir a Dios por mis fuerzas. Muchas veces yo quise vencer pecados que habían en mí por mis fuerzas. Yo decía, si yo puedo, pero no me daba cuenta que yo jamás iba a poder, hasta que comprendí que solamente el Espíritu Santo puede convencerme que soy pecador y me puede ayudar a arrepentirme, a recibir al Señor, a recibir el señorío de Cristo, y que el Espíritu Santo viniera a vivir en mi vida y yo poder desde ahí vivir. El Espíritu Santo es el que está hablando acerca de aquellas cosas que tú quieres por ti mismo cambiar y no cambian.
Es un círculo vicioso en ti. Tú sabes lo que es. Hay un círculo vicioso en ti que no lo puedes abrir. Solamente el Espíritu Santo lo puede hacer si entregas todas estas cosas al Señor. El Espíritu Santo nos convence de la necesidad de la salvación, de la necesidad del Señor. El Espíritu Santo es que nos convence que debemos ser regenerados. El Espíritu Santo es el que nos resucitó de esa vida en la que nacimos. Espiritualmente nacimos muertos, amados, dice la Biblia. Y Él nos resucitó con Cristo Jesús. Y por eso estamos aquí. Estamos resucitados con Cristo en una vida nueva. El hombre no se puede dar cuenta por sí mismo que es pecador. Solamente si el Espíritu Santo nos convence o le convence, puede decir, sí, soy pecador y necesito a Dios, necesito al Señor. En Juan 3:5, el Señor nos habla de nacer del agua y del Espíritu. ¿No es cierto? El arrepentimiento nos permite nacer del Espíritu y por ese Espíritu ser regenerados a una nueva vida, día a día, siendo regenerados. Es imposible por nosotros mismos, amado. Si tienes una lucha en algo que vives y que te da vuelta, que dejas un tiempo, luego lo vuelves a hacer, estás viviendo un círculo vicioso en eso. Y necesitas el poder del Espíritu Santo en ti para que te ayude a cambiar eso. Y obviamente tu decisión de hacerlo, porque tampoco Él obliga a nadie. A pesar de que está en nosotros, Él no nos obliga. Lo que más hace es el Espíritu Santo cuando nosotros seguimos ese círculo vicioso que no queremos dejar, ya sea por placer, ya sea por conveniencia. Él lo que hace es que se contriñe en nosotros, pero no te obliga. Voluntariamente, dice, mi pueblo se entregará, dice la Biblia. Amados, debemos nacer del agua y del Espíritu para que el Espíritu vaya regenerándonos día a día. El Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Cristo. 2 Corintios 3:8 dice, por lo tanto nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo voy a leer de nuevo porque esto es maravilloso. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. ¿Cómo es Jesús? ¿Y cómo soy yo? ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo soy yo? Jesús es justo, compasivo, manso, humilde, recto, lleno de gracia, lleno de misericordia y tantas otras cosas que tiene Él. Pero la tendencia nuestra siempre va a ser lo contrario a eso. Siempre cuando dice que Él es recto, nosotros no lo vamos a hacer. Cuando dice que Él es justo, nosotros somos injustos, amados. Cuando dice que Él es compasivo, nosotros no. Cuando dice que Él es manso, nosotros somos altaneros, rebeldes. Pero si nosotros nos humillamos delante del Señor, el Espíritu Santo nos va a ir transformando a la imagen de Jesús. Que el carácter de Jesús se note en nosotros. Que el carácter de Jesús se note en lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que hablamos. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos transforme, amados. Él poco a poco nos va transformando para que cuando el Señor venga o nosotros vayamos a Él, ya hayamos pasado esta etapa de transformación. Porque cuando veamos al Señor, cuando estemos con Él, es imposible que un pecador entre, dice, al reino del Señor. Necesitamos ser transformados mientras estamos aquí. Dejemos
voluntariamente que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen de Jesús, de gloria en gloria, poco a poco, todos los días. Dejemos al Señor actuar, dejemos al Espíritu Santo actuar en nosotros. Otra cosa, Él intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando le hablaba recién acerca de cuando leemos las Escrituras, es lo mismo de cuando oramos. ¿Cuántos de ustedes si se arrodillan? Porque ya la gente no se arrodilla, no es necesario tampoco. Pero si usted puede orar sentado, de pies, acostado, de guata, como decimos, en el piso, a veces no hay que decir. ¿O será que a mí nomás me pasa eso? No hay que decir, no sabemos cómo orar, no sabemos o a veces oramos y hacemos unas repeticiones largas y damos una vuelta y también se nos termina ese repertorio. Pero el Espíritu Santo puede interceder por nosotros, amados, si le damos el lugar correcto a Él. Algo que aprendí estos días mientras estudiaba esto es que oramos muchas veces y atacamos el problema, pero no atacamos la razón por qué es el problema. Hay enfermedades que se producen a causa de nuestra ignorancia, podría ser. Hay enfermedades por ejemplo, si usted está constantemente enfermo del estómago, revise qué come y cómo come. Hay muchas cosas que tenemos que aprender, hermano, y nosotros tenemos que aprender a orar. Que nos ayude el Señor en todas estas cosas, porque el Espíritu está dispuesto para ayudarnos en esto. El Señor nos manda, dice, orar sin cesar. No se refiere a una persona que se llama César, para que usted sepa, sino que sin cesar, siempre, continuamente. Dice que Jesús le dijo a los discípulos, le empezó a hablar con ellos y les hizo entender la necesidad, le dice, de orar siempre. Y ahí es donde le cuenta de la viuda, que la viuda venía, donde el juez que le hiciera justicia. Finalmente Él le hizo justicia. Orar es una necesidad de un cristiano. Si hay un cristiano aquí que no ora, tiene un problema, tiene que solucionarlo, amado. Voluntariamente, volvemos a decir, voluntariamente. Pero el Espíritu está dispuesto, amado. Él nos quiere ayudar, Él intercede por nosotros. Ahora muchos de los que estamos aquí hablamos lenguas. Levante la mano, ¿quién habla lenguas? ¿Quién se da cuenta que habla lenguas? A ver, una sola persona, 2 personas, 3, ay, no veo. Otros lentes. Ya, baje. Como 5. Amados, debemos procurar, Pablo nos enseña que debemos procurar hablar lenguas. Y Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amados, la persona del Espíritu Santo es un tema que debemos tratar cada uno de nosotros y también como iglesia quizás. Así como la oración. Es un tema que debemos tratar individualmente y como iglesia también. Son los dos que nombro porque son muchas otras cosas más, amados. Él intercede por nosotros, Él está en nosotros. Él conoce, ¿por qué Él intercede por nosotros o quiere hacerlo? Porque Él conoce al Padre. El Espíritu Santo está en conexión con el Padre y Él conoce lo que el Padre quiere para ti y para mí. Pero ¿sabes qué? Él también conoce lo que realmente tú necesitas.
Porque a veces oramos para que el Señor, no sé, nos dé un auto, porque tengo que estar tomando colectivo todos los días y no tengo auto. Tener un auto es la consecuencia de vivir una vida y una relación con Jesús, con el Espíritu Santo. Todas las demás cosas, dice, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Nos hace falta buscar el reino de Dios permanentemente en todas estas cosas, amados hermanos. Él te conoce a ti, Él conoce al Padre y sabe lo que es mejor. Por eso Él nos quiere ayudar en nuestra oración. Conclusión. ¿Eso le gustó a todos o no? Cuando un predicador dice conclusión o resumen, todos se alegran porque ya está terminando. Juan 3:5, como hablábamos recién, nos habla de que debemos hacer del agua y del Espíritu, ¿no es cierto? Cuando nosotros conocimos al Señor, el Espíritu Santo empieza a vivir, a trabajar, a ayudarnos, a transformarnos a la imagen de Jesús, a conducirnos en oración, en alabanza. Él conoce al Padre, te conoce a ti. Él tiene todo el control si es que se lo damos. Así comienza el Espíritu Santo en nosotros. Ya, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos en un proceso ahora. Tú y yo estamos en un proceso hasta que partamos de esta vida o hasta que el Señor venga, quizás. Quizás puede venir hoy, ahora mismo, en 1 año, 10 años, 100 años, no lo sabemos. No lo sabemos. Ahora estamos en un proceso de santificación, de transformación, de regeneración, ya pareciéndonos más y más a Jesús, pareciéndonos a su imagen, siendo como Él en todas las cosas. Y todo esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros, amado. Estamos viviendo un proceso. El crecimiento que has experimentado hasta aquí no es tuyo solamente, es porque el Espíritu Santo está contigo. Cuando piensas como Cristo, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, cuando tú piensas como Cristo, no eres tú solamente, es el Espíritu Santo ayudándote a pensar como Jesús. La fe en la cual tú te mueves también no es tuya, es de Cristo. Y es el Espíritu Santo que te ayuda a ejercer esa fe para que sigas esperando en el Señor y que que entiendas bien que el sacrificio de Jesús fue suficiente para que tengamos una vida nueva. Esta vida que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? La esperanza que tú ejerces también es la obra del Espíritu Santo en ti, diciéndote sí hay esperanza. Sí, sí hay esperanza. Sí. Y esa vergüenza no nos debe avergonzar. Esa esperanza no nos debe avergonzar, amados. No debemos vivir avergonzados de lo que esperamos. Porque el mundo dice, estos están locos, estos hablan con alguien a quien no ven, creen en algo que no ven. Pero esa esperanza no nos debe avergonzar, amados. Jamás, no nos avergoncemos nunca. El Espíritu Santo está trabajando eso en nosotros. Cuando ejercemos el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, es porque el Espíritu Santo está haciendo esa obra transformadora en nosotros. Nos hace bondadosos, nos trae el gozo. David ahí en el Salmo 51 le pide al Señor después de haber hecho mal, después de haber pecado, le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Nosotros debemos vivir permanentemente en gozo, amado, porque debemos entender que la salvación se ejecutó en Cristo Jesús para nosotros y somos salvos de la ira de Dios. Por eso debemos vivir en gozo. La gente dice, yo estoy triste porque estoy enfermo o está enfermo alguien de mi familia. Pero allí es cuando nos olvidamos de estar gozosos, porque a pesar de esas tribulaciones,
Yo soy salvo y la ira de Dios no está sobre mí. Y Dios, recién le decía a un hermano aquí, y Dios sabe, amados, Él sabe la significancia terrible del infierno. Él sabe, solamente Dios sabe, ninguno de nosotros sabemos. El dolor eterno que las personas tendrán. Y por eso Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él, a vivir la vida de Jesús, a vivir en obediencia al Señor. Cuando amamos es el Espíritu Santo que nos lleva a amar como Jesús. Cuando está esa paz que sobrepasa todo entendimiento en nosotros a pesar de las circunstancias, es el Espíritu Santo el que está fluyendo en nosotros. Todo lo hace el Espíritu Santo y en ti y en mí. El Espíritu Santo empezó contigo y conmigo cuando nacimos del Espíritu, del agua del Espíritu, y terminará esa obra con nosotros cuando seamos glorificados. Romanos 8:30 dice que un día seremos glorificados y eso también lo hará el Espíritu Santo contigo y conmigo. Por lo tanto, aferrémonos al Señor, creamos a ese Dios que vive en nosotros. No distingamos a Dios el Padre, a Dios el Hijo en poder, en eternidad, en gloria, en magnificencia. No distingamos, no digamos el Espíritu Santo es el más chico. No, Él es parte de la Trinidad. Él es Dios mismo viviendo en nosotros. Póngase de pies. Cierre sus ojos un ratito y medite un poquito en esto que hemos...